Buenos días, compañeros. Buenos días, arquitecto. Vamos a presentar el tema hormigón armado según la NEC. En el primer capítulo explico un poco de las definiciones generales. En este caso tenemos el hormigón, que es la mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. También tenemos el diafragma estructural, que es un elemento estructural como una losa de piso o cubierta, que transmite fuerzas que actúan en el plano del diafragma hacia los elementos verticales. En este caso, justo como podemos ver en la imagen, tenemos una losa que se comunica a muros portantes de hormigón. Un esfuerzo es una fuerza por unidad de área. Una junta de construcción es una interrupción de la colocación del hormigón, ya sea temporal, de construcción o permanente, que es lo que solemos ver en estos espacios intermedios en las construcciones, es lo que se conoce como junta de construcción. También tenemos el muro estructural, que es un muro diseñado para resistir combinaciones de cortantes, momentos y fuerzas axiales. Un muro de cortantes es un muro estructural. En este caso podemos ver que los muros portantes se suelen usar en lo que se conoce como muros sótano, que van bajo tierra. Refuerzo corrugado, que son las barras de acero corrugado, mallas de barras, alambre corrugado y refuerzos de electrosoldados de alambre. También tenemos el registro de pruebas, que es un compendio de resultados de prueba de resistencia de una misma mezcla de hormigón. Los registros de pruebas de mezclas similares del hormigón pueden ser utilizados para calcular la desviación estándar combinada. También tenemos en el capítulo 1 unidades de estándar que se utilizan para el cálculo. En este caso tenemos, por ejemplo, aceleraciones que se calculan con metros cuadrados sobre segundo, alturas en metros, áreas en metros cuadrados, fuerzas y cargas en kilonewton, masas kilogramos, momentos kilonewton por metro, periodo en segundos, el peso específico en kilogramos sobre metro cuadrado, metro cúbico, perdón, presión en newton sobre metro cuadrado, resistencia en kilopascales y velocidad en metros sobre segundo. En el capítulo 2 tenemos algunos requisitos generales que se necesitan para la construcción en hormigón. En este caso, todas las disposiciones de este capítulo se aplican al diseño de edificaciones donde el sistema resistente a cargas sísmicas está compuesto por pórticos especiales, que en este caso son lo que normalmente conocemos como poste, como el sistema de poste y viga, y muros estructurales de hormigón armado, que también no solo es una ayuda al sistema aporticado, sino también es un sistema constructivo en sí mismo. La estructura durante un sismo. Durante un sismo fuerte, las partes como vigas, columnas y muros de un edificio experimentan fuerzas intensas, incluido el corte y otras fuerzas internas. Estas fuerzas dependen de cómo se comporta la articulación plástica formada en estas partes debido al movimiento del terremoto. Por lo tanto, al diseñar para resistir estas fuerzas, no podemos basarnos solo en los resultados de un análisis previo. Para determinar la capacidad real de estas articulaciones plásticas, consideramos la resistencia adicional de los materiales y la cantidad real de acero detallada en los planos de construcción. Es esencial que estas articulaciones plásticas sean capaces de doblarse sin romperse bajo la presión del terremoto, lo que requiere que el acero se estire en lugar de romperse. Esto básicamente lo que nos dice es que la estructura de hormigón tiene que ser lo suficientemente plástica para poder resistir el movimiento sin obviamente romperse. En el siguiente capítulo tenemos materiales, donde nos dice que un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado a ser incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea edificación o de ingeniería civil. Dentro de esto tenemos ciertos requisitos generales, entre ellos son las resistencias mecánicas acorde con el uso que recibirán, la estabilidad química, la estabilidad física, la seguridad para su manejo y utilización, la protección de la higiene y salud de los obreros y usuarios, no conspirar contra el medio ambiente, aislamiento térmico y acústico, estabilidad y protección en caso de incendios y comodidad de uso, estética y economía.
Luego tenemos la durabilidad del hormigón, donde nos dan ciertas generalidades, que dice que para asegurar una vida útil del hormigón de cemento hidráulico es necesario tener presente una serie de precauciones y cuidados, como lo son, o sea, que responde a exigencias de la obra, como lo son las resistencias mecánicas, la resistencia a agentes agresivos y la intemperie. Luego tenemos algunas tablas que nos dan unos requisitos para las mezclas de hormigón. Como primer tabla tenemos las categorías y clases de exposición. Como segunda tabla tenemos, pásale por favor, requisitos para las mezclas de hormigón. Como tercera tabla tenemos el contenido total de aire para hormigón expuesto a ciclos de congelación y deshielo. Pásale. Ya, pásale. Pásale. Ya. Luego tenemos las propiedades mecánicas del hormigón armado. Como primera propiedad tenemos la resistencia a la compresión. Dentro de esto tenemos ciertas generalidades debido a que el hormigón debe cumplir los requisitos de este capítulo para las condiciones de exposición ambiental y satisfacer los requisitos de resistencia estructural. Se usarán los siguientes valores de resistencia especificada a la compresión, entre ellos el valor mínimo para el hormigón normal de 21 megapascales y valor máximo para elementos de hormigón liviano 35 megapascales, donde la resistencia especificada a la compresión del hormigón está en megapascales. Pásale, por favor. Luego tenemos la resistencia a la afluencia, la cual es la resistencia real a la afluencia basada en ensayos realizados por la fábrica no sea mayor que F de Y en más de 125 megapascales. La relación sobre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor de 1.25. El valor de F de Y usado para calcular la cuantía del refuerzo de confinamiento no debe exceder los 700 megapascales y el esfuerzo convencional de fluencia se define por la intersección del diagrama de esfuerzo de formado unitario con una recta paralela del tramo elástico, cuya axis del origen es 0.002. Luego tenemos dentro del capítulo 3 tenemos el acero y armaduras de refuerzo, donde nos da una tabla de mínimos y máximos de los diámetros de las barras. Nos dice que el refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal comprendido dentro de los valores expresados en la tabla. Ya. Luego tenemos los empalmes de varillas, donde nos habla sobre los traslapes y las soldaduras. Dentro de los traslapes tenemos que en columnas, muros y vigas el traslape del refuerzo longitudinal se realizará en forma alternada. Se destaca que en ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo de la longitud del traslape y la distancia entre traslapes alternativos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo. Y en las soldaduras tenemos que cuando se efectúen empalmes con soldaduras o cuando se utilice cualquier dispositivo de unión mecánica, al menos el 50% del refuerzo debe ser continuo y la distancia entre empalmes de varillas adyacentes no puede ser inferior a 300 milímetros. Luego tenemos el capítulo 4, donde nos habla de la flexión, cargas axiales y combinaciones de ambas. Tenemos elementos en flexocompresión, donde nos dice que los requisitos de esta sección se aplicarán a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos estructurales que presenten las siguientes características. Sean partes de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas, que soporten fuerzas axiales que excedan el 0.10 en las combinaciones de carga que participen en las cargas sísmicas. La razón entre la dimensión menor de la carga de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal sea mayor que 0.40 o en su defecto que su altura libre sea mayor que 4 veces la dimensión mayor de la sección transversal del elemento. La dimensión más pequeña de la sección transversal medida sobre una línea recta que pasa por su centroide geométrico sea menor que 300 milímetros. Luego
Tenemos el refuerzo transversal y confinamiento, donde dice que los elementos en flexocompresión se deben proporcionar un confinamiento especial según lo expuesto en el presente párrafo. En una longitud, la medida a partir de la cara de cada nudo, así como en ambos lados de cualquier sección donde se pueda producir una rotura plástica debido a las acciones sísmicas. Dice que la longitud no puede ser menor que una sexta parte de la luz libre del elemento y la máxima dimensión de su sección transversal es 450 milímetros. Luego tenemos la separación. Dice que la separación el refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas. Estribos cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento rectilíneos con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos del mismo diámetro de barra o 54 con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. También nos da una imagen donde se logra ver la separación de los estribos y también hay una parte donde dice que la separación máxima del refuerzo en espiral o de estribos no debe exceder las 6 veces de diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 milímetros en la longitud. Em, Luego tenemos, por último, las columnas cortas y las columnas el punto de inflexión, donde nos habla que las columnas cortas, cuando existan estos muros, integrados a las paredes, se producen estas columnas cortas que sean parte del sistema estructural sismo resistente. Se considera como altura libre de la columna corta el claro producido por las paredes interrumpidas, y también tenemos el punto de inflexión, donde los elementos en que alguna de las combinaciones de carga no produzca punto de inflexión en un piso determinado debe tener confinamiento especial en toda la altura de la columna. Listo. Ahora en esta sección del capítulo 5, esta trata primeramente de la capacidad en cortante para pórticos, muros y diafragmas. En segundo lugar, se trata de disposiciones espaciales para el diseño de edificios con vigas banda, vigas de acople y juntas de construcción. Tenemos el diseño de secciones transversales sometidas a cortantes, que nos dice que la fuerza cortante mayorada de la sección considerada debe ser mayor o igual a la resistencia nominal al cortante calculada mediante el cálculo estructural. Cámbiale, por favor. Tenemos los elementos de pórtico, dentro de ellos la resistencia cortante de elementos de inflexión, donde la resistencia a cortante de elementos de inflexión con ductilidad local óptima no debe ser menor que la requerida por el análisis de la estructura y la correspondiente a un elemento con roturas plásticas en sus extremos, que éstas van a producir una condición de doble curvatura calculada de la siguiente manera. Tenemos también lo que es la resistencia cortante de elementos en flexocompresión, que se calculará con la siguiente fórmula. Para lo que es el refuerzo transversal, esta va a estar ligada a las combinaciones de carga que se van a obtener de la NEC de cargas no sísmicas. Seguimos con, cámbiale, los muros estructurales. La resistencia cortante última provista para un muro estructural será igual o superior a la envolvente lineal, la cual nos dice que la capacidad máxima se obtendrá considerando la cuantía real de refuerzo que detallará en los planos. También se considerarán propiedades máximas esperadas en los materiales y la capacidad máxima de momento puede estimarse mediante un análisis de momento curvatura. Alternativamente, se van a obtener un análisis simplificado de la sección a sección aplicando un factor de 1.25 para incorporar el endurecimiento post-fluencia del acero. Tenemos la resistencia por cortante de muro. Esta resistencia por cortante la parte superior del muro no será menor que la siguiente fórmula. También la capacidad nominal al cortante se calculará a través de la siguiente fórmula y el refuerzo por cortante distribuido en dos direcciones ortogonales de su plano. ¿Cambian? Listo, los diafragmas horizontales. La resistencia nominal en cortante de los diafragmas estructurales no debe exceder, por eso tenemos la fórmula de la cual el área neta de la sección del hormigón que resiste cortante se calculará con el espesor del diafragma horizontal por el producto de la raíz de la resistencia en compresión del hormigón dividido entre 6, más la cuantía del área del refuerzo transversal distribuido al área bruta del hormigón
de una sección perpendicular. Cámbiale.